pensadores de la escuela de Viena, un pensamiento muy abstracto, muy elaborado. Entonces el estudiante lo copió y lo mandó. Yo sé que ese estudiante no comprende el pensamiento de Karl Popper. Entonces, ¿cómo mando un ensayo de un trabajo que él no está comprendiendo? Entonces, quiero recalcar, la finalidad del proceso, jóvenes, no es entregarme un trabajo a mí. La finalidad del proceso, como el ensayo lo dice, cuando ustedes estudiaron la parte metodológica, es que eso es un esfuerzo formativo para ustedes. Es decir, para ustedes escribir el ensayo, ustedes tienen que leer, ustedes tienen que sintetizar, ustedes tienen que escribir. En ese esfuerzo, jóvenes, es que ustedes aprenden. Pero la finalidad del ensayo es un ejercicio de aprendizaje. La finalidad del ensayo no es un ejercicio de evaluación, de entregar una tarea. Diferenciemos claramente eso. La finalidad del ensayo no es un ejercicio de evaluación, de entregar una tarea. La evaluación del ensayo es un ejercicio de aprendizaje para el estudiante. Y para realizar ese proceso de aprendizaje tiene que leer, tiene que comprender, tiene que escribir y finalmente, como producto de ese proceso de aprendizaje, elabora el trabajo que manda. Ahora lo que hay que discutir con ustedes es en qué fecha van a entregar la segunda entrega. Y ya la segunda entrega sí ya la califico. Hasta ahorita no se los califico, se los leo y se los regreso. Pero la segunda entrega, esa sí ya tiene nota. Y ahí sí aplico los criterios de la famosa rúbrica. Entonces, quisiera que definiéramos la fecha en que ustedes consideran apropiado entregar su trabajo por segunda vez. Que repito, ya esta segunda vez ya es la definitiva y ya es la colocación de la nota. Hubo trabajos pues que se aproximan, son dignos de un estudiante universitario. Quiero felicitar a Fergie, el trabajo de ella se aproxima, todavía tiene que elaborar elementos, pero es uno de los trabajos que más se aproxima a lo que es el perfil de un trabajo de un estudiante universitario. Entonces, eso, jóvenes, entonces díganme qué fecha les parece apropiada para entregar su segunda versión del ensayo. Desen todo el tiempo que quieran, porque lo importante es que ustedes aprendan, no es que me cumplan una tarea a mí. No es un tema de que como mañana se vence la fecha, mañana tengo que entregarlo. No, no. Es darse un tiempo para leer, comprender la información, procesar la información, comprender los elementos que plantearon cuando hicieron la presentación en PowerPoint sobre la metodología de cómo se elabora un ensayo de carácter académico y aprender a hacer un ensayo académico, porque ustedes pues tradicionalmente la idea es que suben ensayos a la plataforma, pero con todo el respeto pues no son ensayos, ¿verdad? Yo les mandé un modelo de un tipo de ensayo que yo escribí que les puede servir de guía. Entonces eso, aquí tenemos dos funciones: aprender a escribir un ensayo, como se hace un ensayo académico a nivel universitario, y lógicamente pues hacer el ensayo de ustedes comprendiendo en el marco del tema el aspecto en particular que a ustedes les puede interesar y sobre el cual ustedes pues quieren escribir su ensayo. Bueno, los escucho entonces. ¿Para qué fecha proponen? Licenciado, buenas tardes. Buenas tardes. Yo hoy por la noche le estaría enviando las 2 tareas que tengo retrasadas con usted. Bueno, yo las leo de inmediato, si no hoy, pues por lo menos mañana por la mañana y te las regreso. Está bien, licenciado. Y después de eso, pues hoy sería acordar la fecha de la segunda entrega, es decir, yo ya le regresé el trabajo, por lo menos a las personas que lo enviaron. Creo que ya todos lo tienen, creo que ya todos pudieron ver los comentarios que les hice sus trabajos.
Lo bueno de ustedes es que la gran mayoría está trabajando a través del Google Drive y eso facilita el proceso. Los que tienen correo, pues también se los leo y se los regreso por su correo personal o institucional. Pero a estas alturas creo que ya todos tienen de regreso el documento. Por eso la pregunta, si tienen alguna duda sobre la forma como se elabora un ensayo, sobre la parte metodológica, que vuelvo a repetir, fue el primer trabajo que ustedes hicieron y que presentaron en PowerPoint. Pero ahora el segundo elemento fundamental es tener la capacidad de aplicar esos elementos metodológicos a la elaboración de un ensayo. Y es ahí donde encontramos las diferencias, ¿verdad? Y lo que demuestra entonces que no estamos aprendiendo, porque hicieron el primer trabajo, pero no son capaces ahora de transferir ese conocimiento al momento de redactar un ensayo. Reinaldo, tú que eres muy ponderado, ¿para cuándo crees una fecha apropiada para entregar la segunda versión de tu trabajo? Buenas tardes, Lid. Considero que podemos entregar ya para el día lunes. No sé si está buena la fecha. ¿Para el lunes 27? Sí. Yo no tengo ningún problema en darles más tiempo. ¿Qué dicen los demás? Fergie, ¿tú qué opinas? Bueno, Umi, ¿tú quieres señalar algo? Hola Hola. a todos. Lick, y, y pues está como perdida, ¿verdad? Porque el informe que me mandó a mí no me cayó. Entonces ¿No no te sé si lo cayó qué? podría volver a enviar. Y sobre la fecha, si puede dar más tiempo, para mí sería perfecto. Vuélveme a hablar, repíteme otra vez un poquito más fuerte lo que dijiste. ¿Qué fue lo que no te llegó? El ensayo que usted envió, el modelo que usted envió como ejemplo, a mí no me llegó, no me apareció en la carpeta. Eso está en la página Google Drive de la clase. Ahí donde tú encuentras el programa, donde encuentras la programación, ahí encuentras el documento del ensayo que yo escribí. Es que no sé, porque a mí me salen solo mis trabajos, pero como esos trabajos que usted me envía no los tendría que buscar yo por aparte, porque realmente no me salen, pero los voy a buscarles. Y con el tiempo, si puede dar más, estaría bien. Solo, no sé, para mí, ¿verdad? Sería mejor, no sé, las demás Bueno, por personas eso, igual, el más, pero díganlo ustedes. Por favor, tengo problemas con el micrófono, cállate. ¿Para qué fecha entonces? Lick, buenas tardes a todos. Buenas tardes. Yo no sé si se ve tan apropiado, pero si nos da espacio para el otro jueves. El otro jueves es 30. Bueno, queda para el jueves 30 entonces. Fecha de entrega Gracias. Perfecto, del Lick. ensayo reelaborado jueves 30. pero siempre se le enviaría a Google Drive.
al campo. No se escucha. No se escucha, Fergie. O Umi, no sé quién de las dos es la que está. Lick, Sí, escucho. ay, es que tengo problemas con el audio. Perdón, no es que no le quiera contestar. Ajá. ¿Qué estaba preguntando de lo del ensayo? No, ya se acordó de que lo van a entregar reelaborado para el jueves 30 de septiembre. Ah, ok. Gracias, Lick. Fergie, no, yo creo que Umi tiene problemas sobre la forma de entrar a la página de la clase. Ok. Entonces, pues si se comunican para que tú le ayudes porque parece que ella no logra identificar algunos documentos. Una pregunta. Ajá, ¿cuál es la pregunta? Bueno, entonces si es así, ya entraríamos a la clase propiamente, son las 5:18. Ya tuvimos 18 minutos para aclarar dudas. En la clase anterior estábamos viendo algunas características de la realidad y que son importantes porque eso está vinculado pues a las características del proceso investigativo, ¿verdad? Entonces dijimos, creo que señalamos dos características. Por un lado que la realidad es dinámica, en el sentido de que cambia, se transforma, y que al cambiar la realidad, pues eso hace que el conocimiento científico también cambie y se plantee la necesidad de renovarse de manera continua. Y la otra característica de la realidad es que es holístico. Entonces decíamos que eso también está en relación con la investigación, porque la investigación, especialmente en el campo de las ciencias sociales y de manera particular en el campo de la educación y de la pedagogía, es muy difícil explicar problemas en términos de causa-efecto, porque los fenómenos educativos o los fenómenos pedagógicos son integrales. Y desde ese punto de vista, pues la explicación también necesita ser holística, es decir, integral. Y necesita, como la misma palabra lo dice, integrar varios elementos al momento de poder explicar. Poníamos un ejemplo, ¿verdad? No podemos decir que un niño no rinde en el salón de clase únicamente por el problema de la falta de motivación que el docente pueda contribuir a crear o a estimular en el salón de clase. Que eso también puede estar asociado con estilos de vida del niño, por ejemplo, a qué hora se acuesta, qué cantidad de horas descansa, cómo es su dieta alimenticia, que si dispone de espacios educativos para hacer sus actividades educativas en la casa. Creo que desde ese punto de vista, en educación, los fenómenos son más integrales y las explicaciones, pues lógicamente también son más integrales, es decir, con mayor cantidad de elementos. Otra característica de la realidad es que es sistémica. Sistémica quiere decir que pues, conforma un sistema. Y como todo sistema está conformado o compuesto por varios elementos. Entonces muchas veces las personas estudian o comprenden los elementos por separado. Pero en investigación y en la realidad misma hay que comprender esos elementos de manera integral, es decir, hay que irlos relacionando unos con respecto a otros, porque no se entienden de manera particular, no se entienden de manera separada, sino que se entienden en términos del conjunto, en términos de la totalidad. Por ejemplo, yo dicto una clase que se llama Educación y Comunidad. Es una clase profundamente sistémica, en donde el estudiante tiene que comprender la vinculación que hay entre la educación formal a nivel de la escuela con respecto a la familia de donde procede el niño, con respecto a la comunidad en torno a la cual se ubica el centro educativo y con respecto
a la política educativa del Estado, que plantea la importancia de aprendizajes relevantes. Entonces tiene que entender el estudiante o comprender qué es un aprendizaje relevante. Y luego, a partir del concepto de aprendizaje relevante, aprender qué es rediseño curricular. Y en función del rediseño curricular, hacer diagnósticos y elaborar un proyecto de aprendizaje relevante. Entonces el estudiante tiene que comprender como 7 u 8 cosas, pero de manera integral, es decir, no solo basta con que las comprenda una por una, de manera separada, sino que tiene que comprenderlas en el sentido de su totalidad y su interrelación. Entonces, en investigación ocurre lo mismo, ¿verdad? Como la realidad es sistémica, las investigaciones también son sistémicas. Por eso, en investigación, tratamos de reducir el objeto de estudio a lo más específico posible, a lo más concreto posible. Mientras más específico sea el objeto de estudio, mejor es. Los estudiantes a veces plantean temas de investigación gigantescos. Un tema de investigación grande te queda más difícil dominar. Tienes que tratar de establecer objetos de estudio de manera muy específica, de manera muy particular. Mientras más específico sea el objeto de estudio, mejor lo puedes abordar desde una perspectiva sistémica. Vamos a poner el ejemplo de la medicina, porque creo que todos hemos ido en algún momento donde el doctor. Si ustedes miran la medicina, cada vez el grado de especialización de los médicos es mayor. Antiguamente el médico general abordaba todo. Hoy no, hoy tenemos un médico especialista. Por ejemplo, en corazón, el cardiólogo. Él de manera sistémica únicamente trabaja el tema del corazón. El corazón con respecto al organismo, al resto del organismo, pero de manera particular él se centra en el corazón. Y ahora hay médicos cardiólogos infantiles. Es decir, un médico que de manera particular se centra en el corazón, pero del niño. Entonces, ¿por qué? Porque cada vez se produce mayor grado de conocimiento a nivel muy particular. Entonces, esta persona no puede dominar todo el concepto del corazón en todos los seres humanos o en todas las edades de los seres humanos. Entonces, él se especializa únicamente en cardiología infantil. ¿Para qué? Para tener un mejor dominio sobre el objeto de estudio. Pues lo mismo nos pasa en investigación. Mientras más específico sea el objeto de estudio que abordemos, mejor es. Entonces, cuando ustedes van a hacer una investigación, en la medida en que su objeto de estudio sea más particular, más específico, más concreto, más reducido, es mejor. ¿Por qué? Porque lo van a poder abordar de mejor manera y de una perspectiva más sistémica, es decir, en relación a otra serie de elementos. ¿Nos comprendemos hasta aquí? Sí. Sí, licenciado, muy claro. Sí. ¿Alguna pregunta, algún comentario? Cuando nos dice Uceli del rediseño curricular, se está refiriendo a que usted hace como docente adaptación a los temas para el tipo de persona que se va a impartir. Justamente eso. Y ese tipo de persona está en relación, como decíamos, vamos a estudiar la relación escuela-comunidad. Y la escuela está ubicada en una determinada comunidad. De modo que esa escuela recibe niños con un determinado perfil socioemocional, socioeducativo, sociocultural y socioeconómico. Entonces, el tema que se le va a enseñar para que sea relevante tiene que adaptarse a sus particularidades. Entonces, ahí el profesor tiene que hacer lo que llamamos rediseño curricular, porque el aprendizaje relevante está en función de las características del sujeto. Entonces, lo que puede ser relevante para un niño en el ámbito urbano no es relevante para el niño en el ámbito rural, y a la inversa. Lo que es relevante para un niño
de estrato económico alto posiblemente no sea relevante para un niño de estrato económico bajo. Lo que es relevante para un niño que vive en contexto de violencia familiar o barrial es posible que no sea relevante para un niño que vive en un contexto pues menos violento. Entonces ahí entra lo que el Estado define como el proyecto curricular del centro, que equivale a los procesos de rediseño curricular. Entonces el estudiante tiene que aprender a hacer un rediseño curricular. Entonces, ¿qué conlleva la currícula? Conlleva contenidos, conlleva competencias, conlleva metodología, conlleva estrategia pedagógica, conlleva ayuda didáctica, pero sobre todo conlleva enfoque. Entonces el profesor va a orientar el tema, el enfoque del tema y las competencias que necesitamos que adquiera en función de las características del sujeto. Por ejemplo, tú a un niño de un barrio como Chamelecón no lo puedes obviar del contexto de violencia, pero desde la perspectiva del rediseño curricular hay que enseñarle a cómo moverse, a cómo manejarse en esos contextos de violencia y cómo él no debe ser víctima de la violencia y cómo frente a una situación de riesgo él puede generar respuestas de carácter positivo. Entonces ese es el proceso de rediseño curricular que tiene que aprender a hacer el estudiante o implementarlo en la práctica a través de un proyecto de aprendizajes relevantes. Sí, Reinaldo, es eso, que es muy interesante, pero lógicamente conlleva pues una visión de sistema. ¿Me escuchaste, Reinaldo? Sí. ¿Sí? ¿Nos comprendimos? Sí, excelente. Licenciado, una consulta. Aquí en el contenido, en la última característica de la realidad, habla acerca dice, de hecho, el sistema de vida basado en el individualismo, el utilitarismo, el hedonismo y el pragmatismo. ¿Qué significa, licenciado, hedonismo y el pragmatismo? Si me ayuda, por favor. Sí. Hedonismo tiene que ver con este concepto de que el sistema nos hace sentirnos bien en función del consumo o de la satisfacción únicamente de necesidades de carácter personal, sin tener en cuenta que ese exceso de satisfacción de necesidades personales puede afectar la vida de otros o inclusive pues generamos a veces muchos impactos ambientales de carácter negativo. Entonces una persona en términos hedonistas, por querer tener el último teléfono celular y sentirse bien con el uso de ese último teléfono celular porque implica que está a la moda, que está consumiendo lo de última generación y que, como dicen a nivel de lenguaje popular, está en un estado chic, pone en riesgo pues posiblemente un nivel de endeudamiento personal, pone en riesgo posiblemente las finanzas de la familia, pone en riesgo posiblemente otros consumos que sean más útiles y más necesarios, como puede ser la alimentación, el transporte o inclusive la salud. Entonces el hedonismo es pensar que uno es como el centro y que todo es para que uno se sienta plenamente satisfecho, sin tener en cuenta de que la satisfacción de uno también está en relación con respecto a la relación con otros. Entonces la sociedad capitalista nos impulsa a que seamos hedonistas. Por eso te abarrotan con productos de belleza, te abarrotan con marcas de ropa, te abarrotan con todo lo que tenga que ver con el consumo, en el sentido de que a través del consumo somos más bonitos, somos más inteligentes, somos más pilas, somos más triunfadores, somos más exitosos. Eso, y lo otro que me decía es el pragmatismo, creo. No. Sí, el pragmatismo, licenciado, el pragmatismo. Sí, el concepto del pragmatismo está muy ligado a la idea de que, bueno,
evidentemente todos los seres humanos debemos de tener una escala de valores y unas normas sociales. Pero a veces en función del pragmatismo sacrificamos las normas de convivencia y los valores sociales y las normas sociales. Por ejemplo, antiguamente, o todavía en algunos ámbitos, saludarse es fundamental. Cuando dos personas se encuentran, se saludan. O cuando el hijo se levanta en la casa, en la mañana, saluda a los padres. O en las escuelas, cuando los alumnos llegaban, saludaban al profesor. Hoy, bajo el concepto de que no tenemos tiempo, porque vivimos muy ocupados, ya no saludamos a nadie. Entonces, el pragmatismo nos lleva a veces a abandonar conductas que socialmente son importantes, pero que bajo el concepto de ahorrarnos tiempo, como dice la misma palabra, ser más pragmático, más práctico, entonces sacrificamos otros elementos, ¿verdad? Entonces, ese pragmatismo va generando también un proceso de afectación de la condición humana. Entonces, sacrificamos muchas cosas que antiguamente, por ejemplo, una cosa que es muy discutible, por ejemplo, hoy en los hogares trabajan ambos, trabaja el esposo y trabaja la esposa. En términos pragmáticos, se necesita mayor ingreso en la casa para tener un mejor nivel de consumo. Pero muchas veces ese pragmatismo de que ambos trabajen pone en riesgo la educación de los hijos. Porque este hijo, entonces, cuando viene de la escuela, ¿quién lo recibe? ¿Quién lo atiende? ¿Quién está ocupado de él? Pues ninguno de los dos padres tiene tiempo. Entonces el niño a veces queda en manos de la persona que lo cuida. Que puede ser un familiar, cosa que sería buena, pero también puede ser un empleado de la casa. Entonces este niño no tiene un referente familiar cercano y entonces posiblemente se ve afectado en otras cosas. Pero el pragmatismo de la necesidad del empleo a veces ha llegado a sacrificar a la familia. En la familia tradicional, pues la madre no trabajaba por lo general y era ella quien recibía al niño cuando venía de la escuela. Le preguntaba cómo le había ido, le compartía un vaso de agua o una fruta y el niño se sentía acogido en su casa. Hoy el niño, su mayor niñera es o la televisión o el teléfono celular. Entonces, ese pragmatismo económico en que vivimos ha generado un enorme peso sobre las familias. Y entonces hoy nuestras familias pues son unas familias diferentes en las que se han perdido muchos referentes de las familias anteriores, como el respeto, el compartir valores, el compartir la mesa. Muy pocas familias hoy se sientan a una misma hora y en un tiempo de comida a la mesa. Cada uno come en horarios diferentes, en tiempos diferentes y cosas diferentes. Entonces, esa situación va afectando a la familia y con ello a las personas, que en realidad es lo más valioso. Muchas gracias, licenciado. Muy claro. Bueno, si es así, entonces damos por agotada esta discusión sobre la realidad, haciendo énfasis de que nos centraríamos un poquito en el programa. El programa de la clase dice que, vamos a ver, el programa tiene que ver con que, no lo tengo a mano, bueno, habría que sacarlo del pero el programa tiene que ver básicamente con que el tema que tenemos que aterrizar es que la ciencia, como la forma de conocimiento que nos interesa a nosotros de manera particular, quiero hacer mucho énfasis que no es que las otras formas de conocimiento no interesen, pero para efectos de la clase, para efectos de la universidad, lo que interesa es la forma de conocimiento científico. Entonces, que vamos a definir como ciencia
a una forma de conocimiento. Cuando decimos una forma de conocimiento es porque no desconocemos que existen otras formas de conocimiento. Entonces la ciencia es una forma de conocimiento que tiene por objeto de estudio la realidad. Es decir, todo lo que la ciencia investigue, todo lo que la ciencia estudie, se ubica a nivel de la realidad. Y para abordar ese objeto de estudio, la ciencia hace uso de un método de investigación científica. Y con base en ese abordaje genera o produce conocimiento. Conocimiento que se agrupa en teorías o escuelas. Entonces, eso es lo que un poco de manera global definiríamos como ciencia, como una forma de conocimiento que tiene por objeto de estudio la realidad, utilizando un método de investigación científica y que genera o produce conocimiento que se clasifica o agrupa en lo que llamamos escuelas o teorías. Bueno, vamos a abordar un poquito más detallada esta idea de escuela o teoría. En ciencia, cuando hablamos de conocimiento, hablamos de 4 niveles de conocimiento. Esos 4 niveles de conocimiento son categorías, categorías, conceptos, leyes y teorías. Imagínense 4 escalones. El escalón más bajito serían las categorías. El escalón un poquito más alto serían los conceptos. El tercer escalón serían las leyes. Y el cuarto escalón, el más alto, el más complejo, serían las teorías. Y aquí entonces vamos a plantear una cosa que es muy importante y que en principio debe de quedarnos muy claro. Cuando nosotros hablamos a nivel de lenguaje de sentido común, nosotros utilizamos muchas palabras, es decir, diríamos, utilizamos muchas categorías, pero muchas veces de esas categorías nosotros no utilizamos el concepto correcto. Y cada quien dice, yo lo entiendo así, a mi manera. Eso lo puedes hacer a nivel del lenguaje, a nivel del sentido común o a nivel del pensamiento mítico religioso, pero no a nivel de la ciencia. Cuando la ciencia construye una categoría y le da un concepto, todos tenemos que utilizar el concepto de la misma manera, para que todos nos entendamos que ese concepto quiere decir o significa eso. No es que yo lo entiendo de esta manera y el otro lo entiende de otra manera, no. Cada vez que todos utilicemos en términos de lenguaje científico una categoría, esa categoría tiene una definición, tiene un concepto. Y ese concepto todos debemos de entenderlo de igual manera. Ya no se trata de que yo opino, yo pienso, yo digo. Entonces, esa es la diferencia entre opinar y argumentar. Cuando tú argumentas, es que estás hablando desde una perspectiva científica, es decir, estás utilizando las categorías y los conceptos tal como la ciencia los define, tal como la ciencia los plantea. Entonces, toda categoría en ciencia tiene un concepto, es decir, toda palabra tiene una definición. Y esa definición está dada en el campo científico. De modo que yo no lo puedo utilizar como yo quiera, como yo opine, como yo piense. Ya la ciencia lo elaboró de una determinada manera y de esa manera tenemos que utilizarlo todos. Vamos a poner un ejemplo en psicología educativa o psicología evolutiva. Dice Lev Vygotsky que el lenguaje
funciona a dos niveles. A nivel interpsicológico y a nivel intrapsicológico. Ya está definido eso de manera científica. Yo no puedo aparecer diciendo que no, que hay una tercera manera. Si yo voy a decir que hay una tercera manera, es porque yo voy a plantear una nueva investigación. Pero mientras ya no planteo una nueva investigación, yo tengo que utilizar tal como la ciencia lo definió o tal como la ciencia lo planteó hasta ese momento. Entonces, la categoría es la palabra y el concepto es la definición de la palabra. Entonces, la categoría es el nivel de conocimiento más simple, más sencillo, es la simple palabra. Pero el concepto ya implica definir la palabra. Ya implica decir, por esta palabra se entiende tal y tal cosa. Por ejemplo, con ustedes nunca nos pusimos de acuerdo en términos científicos qué es la realidad. La ciencia tiene un concepto sobre la realidad. ¿Qué es lo que la ciencia define como realidad? Nunca nos pusimos de acuerdo, ¿no? Nunca nadie dijo, desde el punto de vista científico, la ciencia define realidad como tal cosa. Les queda la tarea pendiente, porque la ciencia sí tiene un concepto sobre la realidad. Ya está definida desde el punto de vista científico qué es realidad. Luego decíamos que el tercer nivel de conocimiento son las leyes. Las leyes son principios explicativos básicos. La ciencia, y aquí es donde hay diferencias en términos de la división en términos de la ciencia, hay ramas del conocimiento científico que formulan leyes. Hay otras ramas del conocimiento científico que les queda más difícil formular leyes. Entonces, por ejemplo, es más fácil formular leyes en el terreno de las ciencias naturales y es más difícil formular leyes en el terreno de las ciencias sociales. Por ejemplo, en el terreno de las ciencias naturales hay una ley que dice que todo objeto dejado libremente en el espacio cae. ¿Qué ley es esa? La de gravedad. Es la ley de la gravedad. Toda la ciencia simplemente nos advierte, cualquier objeto que se quede libremente en el espacio se va a caer. Y luego, a partir de las categorías, los conceptos y las leyes, vienen las teorías. Entonces ahora sí hay una teoría, que es la teoría de la gravedad. Y la teoría de la gravedad dice que la Tierra ejerce un campo atraccional de los objetos hacia el centro de la Tierra. Por lo tanto, ese objeto que quedó libremente en el espacio se va a venir al piso, se va a caer en la Tierra, porque la Tierra, a partir de su ley de la gravedad, lo atrae. Entonces va a traer igual un pedazo de hierro que una pluma o un pedazo de papel. Los tres objetos dejados libremente en el espacio van a caer, porque la ley de la gravedad opera para todo, en el sentido de que cualquier objeto dejado libremente en el espacio se va a caer, porque la ley de la gravedad hace que en la medida en que la Tierra tiene un campo gravitacional, atrae todos los objetos y no los diferencia por peso ni tamaño. Cualquier objeto se va a caer. Entonces ahí tenemos los 4 niveles de conocimiento: las categorías, los conceptos, las leyes y las teorías. Entonces, en el caso de la pedagogía, que es lo que a nosotros nos interesa, la pedagogía tiene sus teorías pedagógicas, tiene sus leyes pedagógicas, tiene sus conceptos pedagógicos y tiene sus categorías pedagógicas. ¿Cuál es el grave problema de la carrera y lamentablemente que ustedes son las víctimas? Que a ustedes no les enseñan en las clases claramente las teorías pedagógicas. Y los estudiantes de pedagogía egresan de la carrera sin haber leído nunca un libro de Lev Vygotsky o de Jan Piaget, que son los grandes teóricos de la pedagogía. Entonces tú no puedes decir que eres pedagogo si no manejas las teorías pedagógicas. Pero repito, ese es el grave lío de formación de la carrera. Ustedes simplemente son las víctimas de un problema estructural, holístico, sistémico. ¿Nos comprendemos hasta ahí, jóvenes? Sí, licenciado. Sí, Bueno, si nos comprendemos hasta ahí, entonces dejaríamos la clase de hoy hasta aquí.
reafirmando de que la fecha de entrega del ensayo reelaborado es para el jueves 30 y que pues si tienen alguna pregunta, algún comentario, pues lo formulan, lo plantean. La mayoría de ustedes ya tienen enlace, no todos. Yo les pido que hagan por Google Drive, que es mucho más fácil leer los trabajos, revisar los trabajos, que hacerlo a través del correo. Yo tengo que bajarlo, meterlo en una carpeta, revisarlo y luego regresárselo a través de su correo. Te escucho, Fergie. ¿Me escucha, Lick? Sí, te escucho. Ay, perdóneme, he tenido graves problemas con este audio. Lick, acerca de las correcciones del ensayo, hay que, bueno, volver a corregirlo y notificarle que ya está. Sí, es decir, ustedes lo corrigen, en el caso tuyo, pues tú tienes el enlace, simplemente me afirmas o me dices, ya está. Me mandas un correíto o me dices, aquí ya está mi enlace, mi trabajo, para que yo entre a tu enlace y lo vuelva a leer. Ok, otra consulta. No sé si usted nos ha mandado Se perdió la comunicación, quedó en nos ha mandado. Bueno, perdimos a Fergie. Pero los demás, si alguien quiere en la hora de clase decir, bueno, denme 10 minutos, 15 minutos para abordar mi ensayo y trabajar y hacerle preguntas sobre mi ensayo, pues también lo damos, ¿verdad? Bueno, jóvenes, que tengan feliz fin de semana, que estén contentos y nos vemos el lunes 27. Gracias, licenciado. Igual a usted. Feliz fin de semana. Adiós. Igual. Gracias, Lick.